No hubo, digamos, una división, ¿no? Y a pesar de que había miradas diferentes, acciones y estrategias distintas, pero siempre respetando el lugar que a cada quien le corresponde, y eso es muy rico destacarlo, ¿no? Yo creo que no se puede entender un triunfo de esta naturaleza si no se comprende que aquí estuvo metida toda la sociedad en sus distintas especificidades, ¿no? Estuvimos las feministas, a lo mejor conduciendo más visiblemente muchas cosas, pero estuvieron claramente los científicos, los médicos, todo el grupo del Colegio de Bioética fue un grupo que acompañó el proceso y que ha sido muy importante, los intelectuales, los escritores, los pintores, los artistas que prestaron sus nombres en los desplegados, que en actos públicos acompañaron, ¿no? Estuvieron los sectores católicos progresistas, no solo la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir. A la audiencia llegó un sacerdote dominico a hablar a favor de la despenalización del aborto. A la Suprema Corte nos acompañó un sacerdote jesuita para hablar con los ministros más conservadores. O sea, hay muchos católicos que están por la despenalización y fue un sector muy importante que participó. La academia, la cantidad de académicos que hicieron investigaciones, hicieron trabajos, nos daban los resultados de sus trabajos y dentro de sus ambientes daban opiniones autorizadas, fue también como muy importante, ¿no? Este problema del aborto clandestino nos preocupó muchísimo. Dijimos, no, tenemos que echarlo hacia adelante. Junto con la reforma en materia penal, se hizo una reforma a la ley de salud, porque el ideal es que nadie aborte, el ideal es que nadie llegue a ese momento. Por eso se tiene que acompañar de todo este proceso de fortalecimiento de la educación sexual, que el gobierno de la ciudad lo está tomando muy en serio, particularmente con los adolescentes. Para mí, una de las cuestiones, además de la argumentación jurídica que fortalecían mucho nuestras tesis, pues eran ya datos duros, incuestionables sobre de qué número de mujeres estábamos hablando. La importancia de la sentencia es que ahí la Corte prácticamente utiliza todos los derechos constitucionalmente reconocidos en México para invocarlos a favor de las mujeres. Lo primero que es claro y diferente, pues es un gobierno de izquierda consolidado de más de 10 años. Es la ventaja de que hay muy buena relación entre la Asamblea y el Ejecutivo local. El hecho de que la sociedad del Distrito Federal sea una sociedad muy politizada, muy activa y muy consciente de los derechos. Lo que pasó en la Suprema Corte, los 8 votos a favor, crea jurisprudencia y eso es sumamente importante porque ya no van a poder echar hacia abajo estas reformas que votamos en la Asamblea Legislativa, pero además se da facultades legales para todos los congresos de los estados, para los 31 estados de la República. Cada estado irá tomando su proceso de maduración, el tiempo que le lleve, pero ahí está como modelo el Distrito Federal. Nosotros daríamos la orientación cuando nos la soliciten, pero sí sé que aquí se reunieron una serie de condiciones que lo posibilitaron. En este país hoy en día, las mujeres de la Ciudad de México tienen un marco legal del aborto que es congruente con sus derechos fundamentales. Sin embargo, no debemos de perder de vista que las mujeres de los 31 estados restantes siguen enfrentando una legislación restrictiva, punitiva del aborto, una legislación que no reconoce sus derechos y que las trata como delincuentes por el hecho de pretender decidir sobre sus procesos reproductivos. Porque hay una base constitucional en donde nadie podría cuestionar ya más esos derechos de las mujeres ganados a pulso y además reconocidos hoy por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque ya hicimos historia, o sea, porque es un cambio cultural, porque este cambio ha significado tratar el tema del aborto de una manera distinta. O sea, ya cambió la manera de ver este tema. Y eso creo que se ve en la resolución de la Corte que ahora estamos viendo. Tardamos 1 año, 4 meses en que la Suprema Corte resolviera y resolvió de manera sorprendente con una votación de 8 ministros a favor de esa ley
que viene a resultar como una luz verde de este tamaño, gigante, anunciándole a todo el país, señores, reglamentar el aborto antes de las 12 semanas no es ilegal, está de acuerdo con la Constitución y órale, el que quiera, que le entre.